Bien, señores, seguimos en On Radio Show. Y aunque esto es un show, como bien su nombre lo dice, tratamos temas muy serios que son de interés general. Y nosotros en este día nos complacemos con tener un invitado de lujo, que es el ingeniero Eddie Guerrero, quien preside el movimiento Guardianes del Cambio, es vicepresidente de la circunscripción 3 y es un funcionario del Estado, ¿verdad? Pero momentáneamente nosotros nos concierne hablar un poco de cómo se encamina este proyecto Guardianes del Cambio. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a un radio show, Eddie. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los radioescuchas de este tan prestigioso programa. Estamos aquí para servirle y... Así es, no, gracias a usted, ¿verdad?, por concedernos ese honor de conversar un poco. Entonces, primero aquí está, le presento el equipo Leslie Acevedo brevemente, está el Vaquero, está Alcides Campo y nosotros estamos súper complacidos. Momentáneamente, ¿cuál es la función de Guardianes del Cambio? ¿Qué somos los Guardianes del Cambio? Somos un equipo político que tiene como función específica defender, salvaguardar las acciones del gobierno legalmente constituido y del presidente Luis Abinader. Así es, sí, muchas gracias por esa información. Entonces, mire, en esta menos de 2 años que llevamos de gobierno, sí, de gestión, ha sido un poco difícil porque dada la circunstancia de un gobierno que asume en un país todavía en plena pandemia, luego se mete la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Que nosotros sabemos que dependemos mucho de una producción agrícola, si se quiere, más producción minera, y eso afecta naturalmente a todos estos países que subyacen bajo los imperios. Sin embargo, el pueblo ha dado conformemente un apoyo y esa comprensión al presidente, ¿verdad? Y por eso entendemos que el país, a pesar de esas dificultades, esas fatalidades que ojalá no existieran, nos encaminamos en buena dirección. ¿Qué es lo que vislumbra usted para el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader como presidente? Bueno, la República Dominicana se da el lujo de tener un excelente mandatario, un presidente que está comprometido con las acciones que benefician al pueblo. Fíjate que salimos de una pandemia bien encaminada. Fuimos uno de los países que estamos estandarizados a nivel mundial que mejor manejó la pandemia, y eso es fruto del accionar del presidente Luis Abinader. Asumió el Estado con una pandemia, la manejó a punto que cuando otros países estaban pensando en si era o no posible una tercera dosis, ya el presidente Luis Abinader lo había puesto en ejecución. Como por 4 íbamos nosotros. Como ya. por 4. Y Sí. fíjate que parecía algo que no era compatible con la realidad. Cuando se eliminan las restricciones, hubieron barbaridades, le dijeron al presidente. Sin embargo, a los pocos días le dio la razón el accionar. Sigue y aparece entonces la guerra de Ucrania, que ha retaliado a todos los países. Hay países del hemisferio que hay hambruna, hay escasez de combustible. Sin embargo, por las acciones del presidente Luis Abinader, nosotros aún no hemos visto esas repercusiones, pero más aún, está desmontando los aranceles a más de 60 productos de la canasta familiar. Son acciones que van en beneficio del pueblo, a pesar de que ustedes vean lo que se da en el país, en todos los países. La politiquería no ha permitido
que se produzca ese desmonte, pero ya gracias a Dios ayer se aprobó en la Cámara de Diputados y ya está siendo visto para la Cámara de Senado y va a ser aprobado ese desmonte. O sea, República Dominicana se da el lujo de tener un presidente que el hemisferio quisiera tener. Bueno, así es. No, y sobre todo, escúchame, Alcides, un presidente que ha demostrado ese acceso al pueblo, o sea, no hay ese enigma, ese misterio que antes como que un presidente era como un fauno, un fetiche, que para tú llegarle, ya tú sabes, había que pasar por varias barreras. Y yo veo que el presidente abiertamente baja a las comunidades, escucha al pueblo, el clamor, le pasan hasta carticas, he visto yo que le pasan. Tú tuiteas al presidente y es uno de los presidentes más espontáneos. El presidente te responde tu Twitter. Y en ese sentido, señores, porque vamos a estar claros de una cosa, no hay un castillo para cada hombre, es imposible, pero cuando nosotros tenemos un presidente que nos da la oportunidad que el pueblo como que se exprese abiertamente y tiene ese acceso, que no se ve algo como tan encumbrado, eso te da cierta tranquilidad mental. Y como te digo, las cosas que vienen por alguna dificultad como la que ya hemos desarrollado, tú hasta lo coges un poquito más ligero. Adelante, Alcides. Luego de Alcides tengo una pregunta. Sí. Señor Guerrero, ¿cómo y en qué fecha se funda el movimiento político Guardianes del Cambio? Bueno, mira, el movimiento Guardianes del Cambio parece una utopía, pero nosotros empezamos a trabajarlo el 17 de agosto. ¿Por qué? ¿El año pasado? El 17 de agosto del 2020. Reciente. Jovencito. Se instaló el gobierno y nosotros empezamos a trabajarlo. ¿Por qué? Porque la esencia de gobierno de nosotros no han sido buenas. Nosotros salimos de una división del PRD, pero la historia del PRD, de los gobiernos, no fueron buenas. 63, un golpe de Estado. ¿Quiénes se lo dieron? Su mismo equipo. 78, el presidente Antonio Guzmán termina suicidándose, fruto del accionar que no compartía de sus equipos. Llegamos al 86 como gobierno de nuevo y el doctor Salvador Jorge Blanco prefiere entregarle el gobierno a Balaguer cuando el ganador de las elecciones fue Jacobo Magluta, porque entendía que le iba mejor que con Jacobo, que fue el verdadero ganador. Pero llegamos al 2000 y ¿quiénes se encargan de desestabilizar el gobierno de Hipólito Mejía? Los mismos compañeros. Entonces, llegamos al 2020, Luis Abinader, presidente. Este equipo de hombres y mujeres que está trabajando en los Guardianes del Cambio se propuso defender las acciones de su presidente y qué más que tratar de que vaya a un segundo periodo, porque ojo, Luis Abinader representa lo que fue la corruptela de los gobiernos del PLD, o sea, representa la diferencia entre lo que fue la corruptela de los gobiernos del PLD y un hombre serio que está empeñado en que las cosas se hagan bien, y lo ha demostrado. Es el único presidente que no ha dicho que va a cancelar por el rumor público. Lo ha hecho. Hay otros que han dicho que cancelarían por el rumor público y tenían la corrupción en su casa. O sea, es un presidente que República Dominicana lo va a valorar por muchos años. Entonces a mí me gustaría saber en ese mismo tenor, antes de ti, Alcides, ¿usted cree que sin Guardianes del Cambio el presidente Luis Abinader no podría mantenerse en el gobierno? Claro que sí. Lo que queremos los Guardianes del Cambio es hacer garantizar que no pase lo contrario. Y hacer un aporte más. Y hacer un aporte más. Ser la diferencia en lo que pueda faltar. Porque, ojo, las condiciones con las que llegamos al poder en el 2020 no son las condiciones que subyacen hoy. Entonces, hay que trabajar como si no estuviéramos en la posición que está el presidente Luis Abinader, que debo decir que es una posición cómoda, Sí. pero hay que trabajar porque nosotros debemos de ser garantes de que no regrese la corruptela a este país. Sabemos que Luis Abinader ha hecho buenas obras,
Pero ¿por qué muchas veces a nosotros se torna como un poco difícil saber lo que realmente Luis Abinader está trabajando? Porque hemos visto 20 años ya de fracaso de gobierno y vemos que Luis Abinader en sí quiere sacar el país adelante, a pesar de que le ha tocado un gobierno muy difícil con pandemia y toda la situación económica. Pero ¿por qué no vemos como ese flujo de informaciones, de saber lo que Abinader ha hecho, de las instituciones, de tales cosas? ¿Por qué es como tan difícil uno enterarse? A menos ahora que lo vemos usted muy activo con el movimiento de Guardianes del Cambio. Fíjate, las acciones que ha emprendido el presidente son tantas en tan poco tiempo que a veces hasta se hace un poquito difícil difundirla de tanto que son. Pero hay acciones que se han emprendido que los gobiernos pasados le costó 20 años y no la han solucionado. No la han solucionado. Hay temas específicos y puntuales que los gobiernos anteriores no se preocuparon. No se preocuparon por una justicia independiente. ¿Por qué? Porque no le convenía. Pero ahí está la ley de extinción de dominio, que es una ley que le favorece al pueblo común. Porque si usted fue al Estado y usted agarró y cercenó el erario público, usted tiene 2.000, 3.000 millones de pesos, como andan exhibiendo muchos exfuncionarios por ahí, el Estado, las leyes deben agarrar y verificar a usted. Y si usted robó del erario público, debe de haber una ley como esta extinción de dominio que usted tenga que devolverle al pueblo ese dinero. Vaquero tiene una Sí, pregunta. ingeniero, escúchame, Vaquero, perdona, pero no puedo dejar pasar por alto, anexar algo a la respuesta del ingeniero Eddie Guerrero a la periodista Acevedo aquí. Mira, además de eso, puede ser que el Departamento de Prensa y Publicidad, quizás por las mismas ocupaciones, tenga algunos fallitos, si se quiere, en cuanto a eso, y no sea tan expandida como tú has dicho, las informaciones de las obras de gobierno, etcétera, etcétera. Otra cosa que desde mi punto de vista, yo pienso que Luis Abinader como que enfatiza más en accionar, en desarrollar los trabajos. Es un presidente que trabaja 28 horas al día. No anda como fanfarroneando demasiado con publicidad, esas cosas, porque al resumen de cuentas, cuando tú vas a, por ejemplo, a Dajabón, cuando vas a Sabana Iglesia, que es un municipio de Santiago de los Caballeros, que recientemente estuvo inaugurando importantes obras como carreteras, acueductos, etcétera, etcétera. Entonces la comunidad, de manera perspicua, clara, patente, evidente, puede darse cuenta de lo que está haciendo el presidente. Oye, yo debería estar en un canal de lo del gobierno. Diga la verdad, ingeniero. Claro, porque... Bien, Sí, sí. el elemento canasta alimenticia, una de las grandes preocupaciones de la clase baja del pueblo dominicano, y que nos atañe realmente a todos de una forma u otra. Yo creo que se debe hacer algo más. Por ejemplo, los inspectores que existían, que recuerdo yo en el gobierno de Balaguer, que donde quiera usted lo veía en los barrios, colmado por colmado,